Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Seguimos siempre dentro de la estadística y hoy vamos a ver las medidas de centralización. Algunos libros lo ponen como las medidas de tendencia central y aquí son tres medidas o tres situaciones que vamos a ver. Tres medidas. ¿Cuáles son esas medidas? La media aritmética, la mediana y la moda. La primera que vamos a ver ahora dentro de las medidas de centralización o dentro de las medidas de tendencia central es la media aritmética. La media aritmética es el promedio que hay de una serie de datos o de datos simples o de datos agrupados. Vamos a trabajar las dos fórmulas o los dos tipos de, no dos tipos de media aritmética, sino que para los dos tipos de datos o de serie. Si son datos simples o una serie simple, la media aritmética, que es x barra, es la sumatoria de xi entre n, o sea, sumar todos los datos que nos dan y dividirlo entre el total de datos que nos dan. Ahora bien, recordemos de algo. Recordemos que habíamos hablado al inicio de la unidad, cuando empezamos estadística, que íbamos a trabajar con datos simples o series simples hasta 30 datos y que de 30 datos para arriba, o sea, mayores de 30 datos, íbamos a trabajar como una serie agrupada o datos agrupados. Íbamos a hacer clases, frecuencia, etcétera, ¿de acuerdo? Y para datos agrupados es la x barra o la media aritmética es la sumatoria de la frecuencia absoluta por xi entre el total ¿cómo se llama? El total de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de hecho, este xi, yo se los cambiaría y creo que mejor lo vamos a trabajar así, por algo que se llama punto medio. Mejor así, porque no va a hacer que se confundan. Y porque ya trabajamos el punto medio. ¿Cómo sacarlo? Recuérdese que el punto medio es sumar el límite inferior más el límite superior y el resultado dividirlo entre 2, ¿de acuerdo? Entonces mejor como punto medio. Póngale pausa, copie las fórmulas porque es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿de acuerdo? ¿Cómo son estas cuestiones? El primero de los ejercicios dice, mire, encuentre la aritmética de la asignación semanal de gastos en dólares. Y mire, los gastos en dólares son 12 gastos semanales. 12, 14, 18, 13, 17, 10. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿De acuerdo? Son 6 datos. Entonces, n es igual a 6. O sea, el total de datos, ¿verdad? A la media aritmética no mucho le interesa que los datos estén ordenados. Entonces, pues, la media aritmética sería 12 más 14 más 18 más 13 más 17 más 16 de datos. Algo que quiero aclarar con la media aritmética. Si algún dato se repite 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, se va a poner en la sumatoria las veces que se repita. No porque se repita solo lo vamos a poner una vez, porque entonces estamos falseando los datos. Entonces la media aritmética va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A 12 más 14 más 18 más 13 más 17 más 16. Y el resultado entre 6. Y eso nos da 15. Entonces tenemos una media de 15 semanal de 15 dólares. Esa es una serie simple o datos simples. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son 6 datos. ¿De acuerdo? Así se trabaja para datos para una serie simple. Vean, póngale pausa y copie. Veamos cómo se trabaja para una serie agrupada. En el número 2 ya nos dan clases, ya nos dan frecuencia. Dice, encuentre la media aritmética. Entonces, aquí nos dan los salarios, ¿de acuerdo? Y nos dan la frecuencia. Y nos de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500 y de 500 a 500. ¿De acuerdo? Para un total de
Entonces, veamos de cuánto nos dan las frecuencias absolutas. Nos dice que son 24, ¿ya? Y 9, ¿de acuerdo? 9, 14, 18, llevamos 1, 2, 3, 4, 78, para un total de 78. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que ir poniendo lo que necesitamos. De acuerdo a la fórmula, la media aritmética es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre el total de datos. Ok. Entonces, vamos a tener que agregar una columna que se llame punto medio, ¿de acuerdo? Entonces, recuérdese, el punto medio es ambos límites y el resultado dividirlo entre 2. Entonces va a ser 200 más 300 entre 2, 250. Si lo quiere hacer de una sola vez, utilice paréntesis en la calculadora y el dato que le dé es el dato que anda buscando. De 300 a 400, 350, 450 y 550. Ahora, ¿qué más necesitamos de acuerdo a la fórmula? Necesitamos multiplicar la frecuencia absoluta, ¿sí?, por el punto medio. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer con azul para que no se equivoque. Entonces, frecuencia por punto medio, 24 por 250, y eso le va a dar 6.000. 10 por 350, 3.500. Ya, 35 por 450, 15.750. Y 9 por 550, 4.950. ¿Qué va a hacer? Sumarlo, porque a usted le interesa la sumatoria. Al sumarlo nos va a quedar 6.000 más 3.500, ¿ya? Más 15.750 más 4.950. Y eso nos da 30.200. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la media, usted solo sustituye. ¿El qué va a sustituir? Va a sustituir la sumatoria que le dio 3.200 entre el total de datos 78. Entre 78 da una media aritmética de 387.18. Y esa sería la media aritmética. Y esto porque estamos hablando de salarios. Entonces, esa empresa tiene un promedio de salario o una media aritmética de 387.18. ¿De acuerdo? Esta es la forma que vamos a trabajar, tanto para datos simples o para series simples, como para datos o series agrupadas. ¿De acuerdo, chicos? No se les olvide copiar la clase en el cuaderno, anote las preguntas que tenga. Yo sé que le van a surgir bastantes preguntas, y en la clase de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.